Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se nos unen a hoy nuestra tercera sesión de tardes de trading con BBC. Hoy tendremos una sesión súper especial donde vamos a tratar todos los temas de acciones, emisores, pero antes nos gustaría saber desde dónde se están uniendo, desde dónde se están conectando para darle un poquito de espera y en 2 minutos comenzamos nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos. Listo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de tardes de trading con BBC. Hoy los estamos saludando desde la ciudad de Bogotá. Por acá veo que tenemos gente de Medellín, de Cartagena, de Montería, Universidad de Rosario, Autónoma de Bucaramanga, Santiago de Cali, Coahuila. Bueno, estamos súper complacidos de que estén acompañándonos en esta nuestra tercera sesión del día de hoy. Hoy tendremos un tema súper especial. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con emisores, acciones, cuáles son los tipos de acciones que podemos encontrar en Bolsa Millonaria, cuáles son las ruedas donde podemos acceder a comprar ese tipo de activos. Y súper importante, vamos a tener unos tips de inversión que nos van a permitir continuar haciendo nuestras operaciones de toda esta semana que estaremos y la próxima semana pues que estaremos con nuestro simulador activo. Por acá también veo Universidad de Antioquia, Javeriana, Tadeo, Universidad Piloto, seguramente en su sede en Girardot. Así que bueno, bienvenidos. Hoy tendremos un invitado súper especial, Juan Felipe Cardona, quien nos va a acompañar pues Juanfe, nos gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de tu trayectoria, ya unidos con todos estos invitados, tenemos más de 130 personas conectadas en este momento, así que bueno, bienvenido Juan Felipe a tu casa y a esta tercera sesión de tardes de trading con BBC. Juan, gracias por la invitación. Hola a todos, bienvenidos entonces a esta sesión. Yo soy Juan Felipe Cardona. Rápidamente me desempeño como director de inversiones de una compañía de seguros, administrando el portafolio de inversión. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio. La agenda de hoy es bien interesante. Vamos a conversar sobre las características principales del mercado de renta variable y hablar también sobre los tipos de acciones, que es fundamental antes de empezar a invertir en este mercado. Adicionalmente, pues vamos a ir a la plataforma y revisar de pronto algunos tipsitos o aspectos importantes que podemos tener en cuenta. Entonces, digamos que lo primero que les quiero contar y con ánimo de dar la introducción es, cuando nosotros hablamos del mercado de renta variable, usualmente lo asociamos a las acciones y está bien, pero quiero hacerles una pequeña aclaración, es que la sombrilla del mercado de renta variable tiene más activos financieros, tiene repos, que son operaciones de liquidez, tiene TTBs, que son operaciones de préstamo de títulos. Para efectos prácticos nos vamos a enfocar solo a acciones, y cuando hablamos de las acciones, recordemos que una acción básicamente se define como una participación de la propiedad de una compañía. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que si nosotros somos dueños
o compramos una acción de Ecopetrol, nosotros perfectamente podemos afirmar que somos dueños de Ecopetrol. Otra cosa diferente es que al tener una sola acción de Ecopetrol, pues seamos accionistas minoritarios o en una proporción muy pequeña. Sin embargo, siempre, sin excepción, al ser accionistas de una compañía, nos volvemos dueños de la compañía, nos volvemos además partícipes tanto de las utilidades como de las pérdidas de la compañía. Y eso hace que dentro del punto de vista, llamémoslo un poco más contable o financiero, estemos ubicados en el patrimonio de la compañía. Siempre que somos accionistas, nos ubicamos en el patrimonio de la compañía. Esto es fundamental que lo tengamos presente. En ese sentido, es clave que nosotros tengamos presente que al estar en el patrimonio de una compañía, cuando somos accionistas, si la compañía se quiebra o entra en un proceso de liquidación, la cascada de pagos empieza desde el pasivo hasta el patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista de riesgo de crédito o de riesgo de la posibilidad de incumplimiento o de quiebra de una compañía, los accionistas tienen menor probabilidades de que puedan recuperar sus inversiones. Entonces, eso es una característica importante desde el lado de las acciones. Por eso es que tal vez ustedes han escuchado que las acciones son llamadas activos de riesgo. ¿Por qué son activos de riesgo? No solo porque tienen volatilidad apenas natural en un mercado de acciones, sino también porque estamos ubicados en el patrimonio de las compañías y tiene el efecto que les acabo de contar. En esa línea, definamos entonces cuáles son los dos tipos de derechos que tienen las acciones. Siempre que ustedes vayan a invertir en acciones o compren este tipo de activos financieros en un mercado secundario, tienen dos tipos de derechos, el derecho político y el derecho económico. Cuando me refiero al derecho político, es básicamente el derecho que nosotros tenemos de participar con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas. En otras palabras, si tienes una acción, si tienes un derecho político, vas a poder participar en este evento corporativo donde la alta dirección muestra los resultados, muestra las estrategias, da avisos importantes a sus accionistas y ustedes pueden estar ahí de primera mano participando en este evento. Y el otro derecho es el derecho económico. El derecho económico hace referencia a la posibilidad que tenemos nosotros los inversionistas o los accionistas de recibir un dividendo. Bien, entonces recordemos rápidamente qué es un dividendo. Un dividendo es básicamente la proporción de las utilidades netas que son repartidas a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones que posean. Me explico. Siempre que las compañías cierran su año fiscal o su ejercicio financiero en diciembre, en el primer trimestre del siguiente año hacen la Asamblea General de Accionistas. Y en la Asamblea General de Accionistas, con los resultados de cierre del ejercicio anterior, se define cuánto paga de dividendos y cuándo los paga. Por ejemplo, se decreta un pago de dividendos de 100 pesos por acción pagadero en 4 cuotas. Eso es un ejemplo práctico de cómo se decretan los dividendos. Entonces, en suma, al ser accionistas o tener títulos participativos de una acción, somos dueños de la compañía, tenemos esos dos tipos de derechos. En ese orden de ideas, y ya paso a la plataforma para que unamos los conceptos, en ese orden de ideas hay dos tipos de acciones, bueno, tres tipos de acciones que existen en los mercados financieros. Una de las acciones que existe son las acciones ordinarias y la otra son las acciones preferenciales, las más, digamos que las más usadas en los mercados financieros. Empecemos por esas dos. Una acción ordinaria es aquella acción que tiene tanto el derecho político como el derecho económico. Es decir, tener la posibilidad de tener voz y voto en la compañía y adicionalmente tener la posibilidad de recibir dividendos. Y la otra es la acción preferencial. Una acción preferencial básicamente es una acción donde te dice, yo te quito el derecho político, es decir, no vas a tener voz y voto en la compañía, pero vas a tener un derecho preferencial. No necesariamente, y eso es importante que ustedes lo tengan presente, no necesariamente los accionistas de acciones preferenciales tienen mayor dividendo, no necesariamente. Inclusive en la práctica en Colombia, los emisores que tienen acción ordinaria y preferencial pagan el mismo dividendo.
Lo que pasa es que una acción preferente, recordemos que se ubican en el patrimonio de la compañía. Entonces, digamos que ubicándonos en el cuadrito de patrimonio, está primero el accionista preferente y segundo el accionista ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de liquidación o de quiebra, primero le responden al accionista preferente y después al ordinario. ¿Esto cómo lo distinguen ustedes en la práctica? Ya llevándoles la parte conceptual a la parte de la plataforma. Resulta que la plataforma, que seguramente ustedes están viendo o tienen el mismo acceso que yo estoy mostrando en este momento, una de las primeras columnas que le sale es lo que se conoce como el instrumento, que también en la práctica es conocido como el NEMO o el mnemotécnico. El mnemotécnico o el instrumento es básicamente el nombre de la acción en el sistema de negociación, el nombre abreviado de la acción, de tal forma que nosotros no solo podamos identificar qué emisor es, sino que también podamos identificar qué tipo de acción es de acuerdo a lo que les acabo de contar. Por ejemplo, los mnemotécnicos que empiezan con un PF significa preferencial. Entonces, todas las acciones o todos los memos que ustedes vean en su plataforma, que digan, por ejemplo, PFB Colom, es la acción preferencial de Bancolombia. Por ejemplo, PF Group Sura es la acción preferencial de Grupo Sura, PF Corficol, la acción preferencial de Corficol, y así sucesivamente. Los NEMOS o los instrumentos que no tienen el PF necesariamente se consideran como una acción ordinaria. Por ejemplo, la acción de Ecopetrol. Fíjense que dice Ecopetrol, no tiene el PF adelante. Eso quiere decir que ya de entrada podemos saber que es una acción ordinaria. Por ejemplo, CLH, no sé si lo tengan presente, CLH es la abreviación de Cemex Latam Holding, que es la cementera mexicana. También es una acción ordinaria porque no tiene el PF. Miren, por ejemplo, Semargos, que es Cementos Argos, también es una acción ordinaria. ISA es una acción ordinaria. Entonces, ustedes desde el mnemotécnico pueden identificar si es una acción ordinaria o preferencial, y a su vez ya saben cuáles son los tipos de derechos al cual incurren. Muy importante unir este concepto con el concepto de un emisor. Entonces, aquí estamos hablando de las acciones como tal, es decir, acciones de Ecopetrol, acciones de Bancolombia, acciones de Semargos. Pero, ¿qué es un emisor en palabras sencillas? Básicamente, un emisor es la empresa que busca financiación o que busca alternativas de fondeo. Recordemos y hagamos un zoom rápido. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en que una empresa particular necesita financiación o necesita recursos, pues están los mecanismos tradicionales de financiación, que seguramente ustedes los tienen claro, que es el crédito. Si su empresa necesita recursos para financiarse, pues una buena alternativa es pida un crédito a un banco, eso es mecanismo tradicional. Otra alternativa de financiación de cara a un emisor o a una empresa es pídale plata a los accionistas que capitalicen, eso también es otra forma de fondeo, pero ya con un costo de accionista o lo que se conoce financieramente como el costo del equity o del patrimonio o del accionista. Y saliéndonos de los mecanismos tradicionales, están otros. Por ejemplo, si una empresa necesita fondeo, necesita financiación, puede recurrir al mercado de capitales a pedirle plata prestada a los inversionistas a través de dos mecanismos, a través de títulos de renta fija, que son títulos de deuda, como los bonos, por ejemplo, o a través de acciones, que es lo que nos compete en la sesión de hoy. Entonces, cuando un emisor quiere hacer una emisión de títulos de renta fija, lo que va a buscar hacer es que le pide a los inversionistas que tienen exceso de recursos, oiga, por favor, inversionista, yo necesito plata, présteme la plata y a cambio de eso yo lo voy a hacer partícipe de las utilidades de la compañía y le voy a dar un dividendo. Entonces, esas son parte de las características importantes de un emisor. En ese sentido, fíjense cómo los instrumentos o los mnemotécnicos les dicen no solo si es una acción ordinaria o preferencial, sino que también les dicen cuál es el emisor o cuál es la compañía en la cual nosotros como inversionistas vamos a adquirir esas acciones. Entonces, Juanmi, si quieres leemos un par de preguntitas.
Juanmi, ¿estás? Bueno, entonces, mientras llega Juanmi, sigamos en este tema. Entonces, volviendo a nuestra plataforma, ya entendiendo los tipos de derechos, entendiendo los tipos de acciones, entendiendo qué es un dividendo y además cuáles son las características que tiene un emisor, que es básicamente una compañía que se quiere financiar. Miremos que en la plataforma nosotros tenemos el mnemotécnico. Ah, ya llegó Juanmi. Listo, Juanmi. ¿Eres Juanfe? Claro que sí. Súper. Hay muchas preguntas en el chat, eso nos parece súper importante. Antes que nada, pues les vamos a compartir ahorita en el chat el playlist que les va a servir como complemento para que puedan tener y puedan ver todas las cápsulas que tenemos preparadas para ustedes en cuanto a la plataforma y que les va a permitir conocer también un poco más en ese sentido todo lo que vamos a encontrar en la plataforma de Bolsa Millonaria. Por acá tenemos una pregunta que nos hace Leslie, que si nos puede explicar un poquito otra vez el concepto de cascada, cuando nos estabas explicando a qué hacemos referencia cuando nos hacemos acreedores de las acciones como tal. Y por acá también nos pregunta Walter que si todas las acciones o todos los emisores pagan dividendos. Listo. Entonces, voy a la primera pregunta. Miren, les voy a pintar aquí de manera fácil un estado de situación financiera o antes conocido como un balance general. Recordemos que el estado de situación financiera o un balance general está compuesto por el activo, está compuesto por el pasivo y está compuesto por el patrimonio. Lo que hablábamos es que cuando ustedes son inversionistas de acciones, ustedes están metidos en el patrimonio de la compañía. Bien, este es el balance o el estado de situación financiera de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están en el patrimonio, en caso que este emisor se quiebre, se liquide o pase lo que tenga que pasar desde el punto de vista de riesgo de crédito, hay una cascada de pagos donde se empieza a cubrir las obligaciones desde el pasivo hasta el patrimonio. En otras palabras, si esta empresa se quiebra, tenés que vender el activo, lo que tengas en tu activo, no sé, el edificio, los carros, los inmuebles, los inventarios, y con esa plata tienes que ir a compensar lo que debes en el pasivo. Y si alcanza, después de pagar el pasivo, entonces los accionistas van a recuperar su inversión. Pero si no alcanza, los accionistas no recuperan su inversión. A esto me refiero con una cascada de pagos, que empieza a pagar desde pasivo hasta patrimonio. Insisto, esto es en caso de una quiebra de la compañía. Bien, eso es riesgo de crédito. Se denomina riesgo de crédito o riesgo de default. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Juancho? Sí, claro, la que nos hace Walter Gómez dice, ¿todas las empresas en el mercado de valores pagan dividendos? Ok, muy buena pregunta. Entonces, los dividendos, como hablábamos ahorita, salen de la utilidad neta de la compañía. Entonces, una compañía, y sin ánimo de entrar en muchos temas financieros, en algo que es el famoso PIG, normalmente como PIG, que recordemos que empieza con la línea de ingresos, viene con gastos, utilidad operativa, etcétera, etcétera, termina con la utilidad neta. Cuando termina con la utilidad neta, esta utilidad neta en la Asamblea General de Accionistas, que se conoce como la AGA, se define si se hace una distribución vía dividendos o si se reinvierte la plata en la compañía. Entonces, esto para decirles un poco, darles más contexto de cómo funciona, pero las compañías o que están listadas como o que tienen acciones listadas en el mercado de capitales no tienen obligación de repartir dividendos. Lo que pasa es que es una práctica usual y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que la utilidad neta de la compañía X sea negativa? Que haya perdido plata. Si su compañía pierde plata, normalmente no es una práctica financiera saludable que se endeude para pagar dividendos. Entonces la compañía perfectamente puede decir, no vamos a pagar dividendos. Ejemplo puntual, eso pasó en Ecopetrol, si no estoy mal, en el año 2016 o 2017. Puedo fallar en alguno de los dos. 2016 o 2017, Ecopetrol no repartió dividendos, dado que el año anterior había tenido pérdida en su ejercicio, dado que el precio del petróleo cayó cerca de los $20. Entonces, en suma, no todas las compañías pagan dividendos.
no lo deben pagar obligatoriamente. En la práctica, normalmente sí pagan dividendos, salvo que tengan utilidades netas negativas. ¿Sí? Listo, excelente, genial. Por aquí nos hacen una última pregunta relacionada que nos las hace Sara Galeano. Dice, si las acciones son PF, es decir, preferenciales, cuando la compañía se quiebra, ¿le dan prioridad a esas acciones o también aplica la cascada de pagos? Aplica la cascada de pagos, pero eso es una pregunta muy importante. Recordemos que cualquier tipo de acción ordinaria o preferencial están en el patrimonio. Sin embargo, Sí. las acciones preferenciales están de primeritas que las acciones ordinarias. ¿Eso qué quiere decir? Que en efecto, si una acción se quiebra, en la cascada de pagos primero está el pasivo, eso es indiscutible, pero cuando llegamos al patrimonio, primero están las acciones preferentes. Entonces, las acciones preferentes tienen un poquitico menos de riesgo de crédito. Tenemos que tener presente que igual están en el patrimonio. Tienen un poquitico menos de riesgo de crédito porque te deberían responder primero en caso de una liquidación. Listo, súper, Juanfe. Por aquí nos hacen otra pregunta, pero ya creo que la vamos a ver ahorita y es la diferencia entre la modalidad continua y la modalidad subasta. Así que seguramente, digamos que continuemos y Listo. ya vamos a ir desarrollando todas sus preguntas acá en el chat. Listo, Juan. Entonces, volviendo a nuestra plataforma y un poco con una de las preguntas que vi en el chat, hay otro tipo de acciones que se llaman las acciones privilegiadas. Las acciones privilegiadas, para que me entiendan conceptualmente más fácil, es como la unión de las dos anteriores. Es decir, tenés derecho político, económico y además tenés un derecho privilegiado en caso de liquidación. En palabras sencillas, las acciones privilegiadas se ubicarían de primero en el patrimonio en caso de liquidación, después las preferentes, después las ordinarias. ¿Qué pasa con estas acciones? En Colombia no tenemos ninguna acción privilegiada listada en este momento, por eso se las dejé en última instancia. Todas las acciones que tenemos en el mercado de capitales colombiano son ordinarias o son preferenciales. ¿Listo? Que hay por ahí una preguntita de estas en el chat. De Camilo y creo que de Santiago también vi una similar a esto. Entonces, volviendo a la plataforma, lo que ustedes van a encontrar es el mnemotécnico o el instrumento. Ya sabemos cómo sabemos si son ordinarias o preferenciales. Después sigue el monto negociado. Por ejemplo, la primera línea que yo tengo acá es que Ecopetrol, por ejemplo, tiene un monto negociado de 7.800 millones de pesos en el corte que estamos viendo la plataforma. El precio de cierre el día anterior es de 1.982 pesos y el último precio negociado va en 2.009 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que lleva una variación de 1.36% positiva, es decir, el precio de cierre del día anterior versus el último precio negociado en el que va en el día, en este momento, ha generado una variación positiva del 1.36% y a su vez ha generado un cambio en plata, en dinero, de 27 pesos. En otras palabras, la acción pasa de 1.982 pesos ayer a 2.009 pesos hoy, subiendo el 1.36% con 27 pesos de incremento. Entonces, las acciones tienen a su vez dos modalidades de negociación y esto va a depender en gran medida por lo que conocemos en la práctica como la liquidez. Entonces, las dos modalidades son la modalidad continua y la otra modalidad se conoce como modalidad por subasta. La modalidad continua, para que me entiendan en palabras sencillas, hace referencia a las acciones que son de mayor liquidez. Modalidad continua, siempre asocienlo para que sea fácil la interpretación a las acciones de mayor liquidez. La modalidad por subasta son las acciones que tienen menor liquidez y cada una tiene inclusive unas características diferentes en cuanto a las reglas de negociación. Sin ánimo de entrar mucho en detalle porque eso son cosas bastante operativas, se las voy a resumir. Por ejemplo, en la modalidad continua o las de alta liquidez, tiene un horario de negociación que arranca en mercado abierto a las 8:30 de la mañana desde marzo a noviembre. Eso es muy importante. De marzo a noviembre, el horario de negociación en modalidad continua es de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.
desde noviembre, primer domingo de noviembre, hasta marzo, nos vamos a subir 1 hora. Es decir, arrancamos 9:30 y cierra a las 4 de la tarde. En este momento, 11 de noviembre del 2020, el horario de negociación está en el horario de 9:30 a 4 de la tarde. La razón de esto es que nos ajustamos al horario de invierno en la bolsa de Nueva York. Entonces, al ajustarnos a ese horario de invierno es que nos movemos 1 hora en nuestro horario. Entonces, la modalidad continua va de 8:30 a 3 de marzo a noviembre o de 9:30 a 4 de noviembre a marzo. Y la modalidad por subastas tiene 13 espacios o 13 ventanas de negociación durante el día, cada media hora. Por ejemplo, de 8:30 a 9 va una ventana de negociación. Recordemos que estamos ya en la modalidad por subasta. De 8:30 a 9, después de 9 a 9:30, después de 9:30 a 10, y así sucesivamente se van generando las aperturas y los cierres de la negociación en la modalidad por subasta. Adicionalmente, digamos que diferente a la modalidad continua, donde vas de 8 a 3 derecho, no tenés esos cortes en la mitad como si los tenés en la modalidad por subasta. Es importante decirles que en la modalidad continua o de alta liquidez, la negociación es a través de algo que se conoce como calce automático. ¿Qué quiere decir calce automático? Que cuando un precio de compra y un precio de venta son compatibles, inmediatamente se hace una operación. Eso es una característica de la modalidad continua o de alta liquidez. En cambio, la modalidad de subasta o de baja liquidez no es calce automático. Es a través de una modalidad que se llama precio de equilibrio y es el precio que logre adjudicar la mayor cantidad de acciones. Sé que esto, digamos que conceptualmente puede faltar mucho detalle, pero digamos que con ánimo de no entrar a tanto detalle operativo, quédense con ese concepto y ustedes lo pueden revisar mucho mejor o lo pueden profundizar mucho mejor. Pero en suma, modalidad continua es calce automático, modalidad subasta es precio de equilibrio, que es el precio que adjudique la mayor cantidad de acciones. Entonces, teniendo claro esto y un poco dándoles algo de recomendaciones generales, no son recomendaciones particulares porque eso depende mucho de cada perfil de riesgo. Recomendaciones generales. Yo les sugeriría que siempre que escojan una acción para inversión, pues en principio escojan las acciones más líquidas, porque las acciones más líquidas son las que les van a permitir tener la posibilidad de comprar o vender en cualquier momento. En cambio, una acción que no sea tan líquida puede que tengas algunas dificultades y que no encuentres quién te compre o que no encuentres quién te venda. Y para definirles las acciones más líquidas, ustedes pueden tener una referencia bastante certera y es las acciones que hacen parte del índice Colcap. Esas son, digamos que las acciones que yo les recomendaría siempre revisar en primera instancia y es hagan un filtro sobre las acciones que están dentro del índice Colcap, que es el índice más importante del mercado accionario en Colombia, y esas puede ser su primer filtro para que pueda seleccionar las acciones. Entonces, ahí les dejo un tipcito. Y por último, podemos revisar algo de lo que se conoce como la profundidad, que son estos cuadritos en la mitad de su pantalla al lado derecho. Se le conoce como la profundidad o se conoce como el libro público. Esto es donde ustedes en la práctica pueden operar. Es decir, ustedes dicen, ve, quiero comprar Ecopetrol, perfecto. Pero una cosa es querer comprarlo y otra cosa es mirar a cómo te venden Ecopetrol. Entonces, cuando ustedes seleccionan cualquier mnemotécnico, que seguramente ya se han dado cuenta de esto, inmediatamente los valores que hay en la profundidad se les va moviendo. Entonces, se los voy a explicar de manera sencilla. Cuando ustedes seleccionan Ecopetrol, por ejemplo, y ven la profundidad, si se dan cuenta, los precios al lado izquierdo están de compra, es decir, la parte azulita son los precios de compra y al lado derecho son los precios de venta. Repito, al lado izquierdo compra, al lado derecho venta. Esto es un orden
que inclusive yo les diría muy común en cualquier sistema de negociación en el mundo. Normalmente al lado izquierdo te colocan las órdenes de compra y al lado derecho las órdenes de venta. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, esta primera línea? Se las voy a poner un poco más grande. La primera línea dice, cantidad 52.000, quiere decir que alguien, no sabemos quién, y eso es otra cosa importante, el mercado, la negociación del mercado ciega es que ustedes nunca van a saber con quién están haciendo operaciones, ustedes solo van a ver precios y cantidades, pero no saben quién está detrás. Entonces, alguien está comprando 52.000 acciones a 1.999 pesos. Esto es importante, a 1.999 pesos. Y alguien está vendiendo 106.650 acciones a 2.014 pesos. Entonces, estas líneas de compra y de venta es lo que nosotros en la práctica conocemos como las órdenes o las puntas. Una orden de compra, una punta de compra. Una orden de venta, una punta de venta. Y esto es lo que va a generar que usted en la práctica compre o venda. Pero la única forma para que pueda comprar o pueda vender es que los precios sean compatibles. Si ustedes se fijan acá, alguien quiere comprar a 1.999 y alguien quiere vender a 2.014. Esto evidentemente no es un precio compatible, porque si yo les digo, les compro acciones a 1.900 y usted me dice, no, se la vendo a 2.000, pues ahí no hay negocio. La única manera para que haya negocio es que o el comprador mejore la orden y la suba hasta 2014, o que el vendedor mejore la orden y la baje hasta 1.999. Y en ese momento generan una operación. Dos órdenes que son compatibles se calzan o se machan y generan una operación. Y es en la operación donde ustedes ya efectivamente hicieron un negocio en el mercado de capitales. Entonces, esto de manera general también es la forma como se ubica en la profundidad. También decirles que como ustedes tal vez se dan cuenta en el precio de la compra, el precio se ordena de mayor a menor y en el precio de la venta se ordena de menor a mayor. Bien, entonces esto es un poco el ejercicio que queríamos compartirles. Ahí por ahí estoy viendo unas preguntas sobre filtros. Por aquí en esta partecita inferior, inclusive dice, no sé si lo alcanzan a ver, dice filtrar. Entonces ustedes aquí dicen, por ejemplo, quiero filtrar solo Ecopetrol. Colocan Ecopetrol o escriben Eco y les va a filtrar solo las acciones o la acción que ustedes quieran. Entonces por este lado pueden filtrar. Adicionalmente recuerden que tienen aquí un graficador que es bien interesante, un graficador para análisis técnico donde ustedes lo pueden colocar en pantalla grande, pueden inclusive colocar el tamaño de las velas, sin ánimo de que esto sea una sesión de análisis técnico. De pronto los que ya tienen algo de contexto pueden colocar también la periodicidad de las velas, pueden cambiar el gráfico a un gráfico de líneas o de velas japonesas. Por ejemplo, miren esto, ahí cambia gráfico de línea, o lo cambio también a velas japonesas. Pueden sacar diferentes indicadores como el famoso RSI, entonces aquí está el índice de fuerza relativa, pueden sacar por ejemplo el MACD por acá, y todo esto lo pueden ir pintando acá en su misma plataforma, y esto les va a permitir sin duda a través del análisis técnico también tomar unas muy buenas decisiones de inversión. Entonces, Juan, no sé si te parezca bien, revisamos algunas otras preguntitas para ir cerrando o que me cuentes si de pronto queramos profundizar en algún tema adicional. Claro que sí, perfecto. Por acá la Universidad de Antioquia nos estaba haciendo como una consulta y es en el sentido de las cantidades de acciones en la parte de total negociado y es efectivamente el monto negociado general hasta el momento de lo que se ha negociado de cada especie. Entonces, por ejemplo, creo que por ahí está Juan Felipe mostrando la pantalla, pero es la tercera columna donde nos muestra el total negociado de cada especie como tal y lo podemos organizar de mayor a menor o de menor a mayor como tal. Entonces, esa, digamos que por ese lado, digamos que creo que está, digamos que resuelta la inquietud. Por aquí nos dicen y nos comparten una pregunta que ¿qué es el PIG en la plataforma? Si quieres, Juanfe, también nos lo puedes mostrar. Listo, espérate. A ver que se me bloqueó
¿Dónde tenés PIG? Ah, ok, acá en esta parte. Esta parte de PIG al lado derecho, espérate, yo la pongo un poquito más grande. Bueno, esto es lo más grande. Esta parte de PIG en la plataforma quiere decir tus ganancias o pérdidas de las operaciones. Esto solo se te va a alimentar una vez hayas hecho operaciones. Por ejemplo, hiciste una operación de compra en 1000. Si la acción después está en 1200, entonces ahí te va a mostrar lo que vas ganando o vas perdiendo de acuerdo a la operación que hiciste versus el precio de mercado en ese momento. Entonces, esto es realmente lo que vas a ganar o lo que estás ganando en el momento, lo que estás perdiendo en el momento. Excelente. Por aquí también nos hacían una pregunta en relación a los índices como tal. De hecho, ahí complemento un poco. Podemos también a través de la plataforma, en la parte de acciones, ahí podemos comprar también el Ecolcap, que también, como nos mencionaba Juan Felipe, condensa pues las acciones, digamos que de mayor liquidez del mercado colombiano y también podemos acceder a ellas. Y si quieres, Juanfe, ahí nos complementas un poquito de una pregunta que nos hacían también en una sesión anterior, es ¿qué es el rebalanceo de los índices de la Bolsa de Valores de Colombia? Ok, el rebalanceo de los índices es cuando la bolsa de valores o en general cualquier administrador de índices en el mundo cambia los ponderadores o los pesos de las acciones dentro de una canasta o dentro de un índice. Por ejemplo, en este momento la acción de Ecopetrol pesa cerca del 13% dentro del índice Colcap. Si eventualmente la bolsa de valores o cualquier administrador de índices cambia ese ponderador al 10%, eso es lo que se conoce como un rebalanceo, porque Ecopetrol ya pasa de pesar el 13 al 10%. Entonces, esos rebalanceos van a tener un efecto, por supuesto, en el comportamiento del índice. Súper genial. Les vamos a compartir ahorita en el chat un link para que puedan también compartirnos todas las preguntas que seguramente no vamos a poder desarrollar en esta sesión, pero seguramente las responderemos a sus correos electrónicos para que también tengan ustedes la seguridad de que vamos a responder cada una de sus inquietudes. Acá finalmente nos hace una pregunta Juan Pablo Alfonso. Dice, ¿qué pasa si compra acciones a un precio, pero dentro del libro no hay nadie que las venda a ese precio? ¿Tengo que esperar a que alguien quiera vender a ese precio? Ok, muy buena pregunta. Complemento un poco mejor la pregunta. No es qué pasa si compro, porque si vos no tenés quien te venda, pues no vas a comprar. Ahí el tema sería, ¿qué pasa si coloco una orden o una punta de compra? Bien, porque eso no es comprar realmente. Colocar una orden o una punta no es comprar. ¿Qué pasa si coloco una orden de compra y no hay quien me venda? Lo que va a pasar es que tu orden o tu intención va a quedar pintada o puesta en la profundidad en el libro público hasta que alguien aparezca y te venda. Sin embargo, recordemos, y esto me da pie para hacerles un recorderis, que las órdenes en el mercado tienen vigencia máximo de 30 días. Si, por ejemplo, ustedes colocaron una orden de compra y no encontraron quien les vendiera, después de los 30 días el sistema se las elimina. Pero ustedes en la plataforma deben colocar la vigencia. Cuando ustedes le dan doble clic a la plataforma y seleccionan, por ejemplo, Ecopetrol, fíjense que por aquí hay una fecha. Esta fecha es la vigencia que ustedes le van a dar a la orden en caso de que no se calce. Entonces, máximo es 30 días. Pero ustedes pueden decir, vea, yo quiero colocar esta orden de Ecopetrol y máximo déjenmela hasta el viernes 13 de noviembre. También puede pasar. Donde máximo, como les decía, es 30 días. Entonces, en suma, lo que va a pasar con tu pregunta es que no vas a comprar y tienes dos opciones. O quedarte esperando que alguien te venda o cambiar la posición, cambiar la estrategia y buscar otro emisor. Excelente, Juanfe. Creo que hemos podido, digamos que, resolver varias de las inquietudes que nos hacen también a través del chat. Y justamente esa última va muy en línea, digamos que en las dos opciones que tenemos de compra. Ahí podemos comprar tanto a mercado como podemos también comprar al límite como tal. Entonces, para mayor información, que ya lo hemos visto en las sesiones, también están en el playlist para que las puedan, digamos que revisar. No se demoran más de una hora viendo todo el resumen de los videos que tenemos ahí y para que puedan complementar su capacitación en este sentido. Aquí nos pregunta Santiago una pregunta muy interesante. Dice,
¿Cuánto tiempo debo quedarme con una inversión si veo que los precios de la acción están disminuyendo? Bueno, esa es muy buena pregunta, Santiago. Mira, las inversiones en acciones, hay que meternos mucho al propio perfil de riesgo de cada uno. Eso no tiene una respuesta específica. Ni yo ni nadie te puede decir, te tenés que quedar hasta que pierdas el 10% o el 5% o el 1%. Eso es muy importante que ustedes mismos, como inversionistas, lo definan. Y esto en la práctica es lo que se conoce como el stop loss, es decir, parar la pérdida. Entonces yo te preguntaría, Santiago, para que lo respondas tú solito, es, si compras una acción en 1.000 pesos, ¿hasta cuánto aguanta tu estómago en una pérdida? ¿Será que aguantas perder el 5%, el 10%, el 15%? Eso cada uno lo define, no hay una regla general y eso depende de su propio perfil de riesgo. Les cuento la mía, por ejemplo, y no quiere decir que sea una regla. Por ejemplo, en mis posiciones y en las definiciones de estrategia que nosotros montamos en la administración de los portafolios en acciones, nosotros tenemos un stop loss del 7%. Lo que llegue al 7 o lo sobrepase hacia abajo, nosotros vendemos la posición, liquidamos a pérdida y tratamos de recuperarla, sea en la misma acción más adelante o sea en otra acción. Pero ese 7% es completamente subjetivo, depende de cada perfil de riesgo. Listo, perfecto por esta parte. Si quieres ya para dando cierre a nuestra sesión del día de hoy, pues digamos que el último punto que nos queda es un poquito de tips de inversión que tú desde tu experiencia pues nos puedas dar y seguramente como qué datos tenemos que tener en cuenta en el momento de invertir en el mercado de capitales colombiano y pues justamente en este mercado tan apasionante como son las acciones como tal del mercado local. Listo, se las podría resumir en tres grandes sugerencias. La primera es que siempre revisen acciones líquidas, porque las acciones no líquidas tienen el problema que nos preguntaban ahorita y es que pueden que no encuentren quién compra o quién vende. Eso sería la primera recomendación. La segunda, no dejen atrás hacer un análisis técnico, es decir, hacer un análisis de gráficos, como lo tiene la plataforma, para tratar de predecir qué es lo que va a pasar en un movimiento futuro. El análisis técnico es fundamental en el momento de tomar una decisión. Y la otra, tampoco olviden el análisis fundamental, es decir, siempre deben estar ustedes dateados de lo que pasa en el mercado, de lo que pasa con el emisor, de lo que pasa en mercados internacionales, de lo que pasa con el petróleo, con el dólar, con temas políticos. Las inversiones siempre van a tener efectos de muchas variables y es responsabilidad de nosotros los inversionistas estar dateados de esas variables. Y eso es lo que en la práctica se conoce como el análisis fundamental. Entonces, si unimos esas tres cosas, tal vez van a tener digamos que un resultado positivo en sus inversiones que hagan en acciones. Excelente, Juanfe. Y de hecho, en nuestras próximas sesiones vamos a tener una sesión de análisis técnico que nos complementará toda esta parte de estudio y análisis para tomar nuestras decisiones de inversión, justamente acá en este simulador de bolsa. Así que pues no olviden conectarse mañana y el viernes donde tendremos las últimas dos sesiones de esta semana. Por acá nos hace una pregunta Alexandro Laya y nos dice, ¿elegir comprar a mercado o a límite se determina de acuerdo al perfil de riesgo del inversor o de la necesidad de compra o de venta? Me uniría más a la segunda que nos estás diciendo y es a la necesidad de compra de venta. Es decir, cuando nosotros compramos a mercado, no nos importa el precio, nos importa es la cantidad. Entonces, al comprar a mercado, estás comprando a cualquier precio que te vendan. Y si haces eso, es porque tenés una necesidad muy fuerte de comprar. En cambio, una acción límite o una orden límite, perdón, es una orden donde ustedes colocan el precio. Por ejemplo, quiero comprar a 1.000, a 2.000 o a 5.000. Entonces, en mi opinión, y eso puede ser otra recomendación, salvo que ustedes consideren que hay que comprar o vender ya en ese momento, porque si no pierden la oportunidad de la vida, les sugeriría que no hagan órdenes a mercado, salvo esa alternativa, porque ustedes pueden colocar una orden límite y quedarse ahí puesto en la profundidad. Eso también es supremamente válido.
pero a menos que quieran comprar de ya para allá o vender de ya para allá por una estrategia muy puntual, pues vale la pena a mercado. Lo que pasa es que corren el riesgo de que pueden comprar a precios que tal vez no sean muy acordes a su estrategia. Pueden comprar a precios más caros o pueden vender a precios más baratos. Y ahí de pronto pueden tener algún problema en cuanto a la rentabilidad esperada. ¿Listo? Listo, perfecto. Por aquí tenemos una última antes de cerrar nuestra sesión de hoy. Nos dice Xiomara Mayorga. ¿Cómo sé que una acción o el mercado como tal está inflado? Mira, Xiomara, eso es muy buena pregunta. Lo primero que uno tiene que revisar es el histórico de la acción o del mercado. Por ejemplo, si vos ves las acciones en este momento, hay muchas de las acciones en Colombia que están en mínimos históricos o por lo menos que están en unos mínimos importantes. Entonces, lo importante para determinar si una acción o si un mercado está sobrevalorado o subvalorado es mirarte hacia atrás. Mira con retrovisor y fíjate cómo han estado los precios 1, 2, 5 o 10 años hacia atrás. Y eso te puede dar algo de sensibilidad sobre el tema. Y el otro indicador que yo te podría dejar para que lo investiguen es lo que se conoce como la Q de Tobin. La Q de Tobin es un indicador de análisis fundamental que te mide el precio de mercado de la acción sobre el valor en libros de la acción. Si este indicador está por encima de 1, quiere decir que el precio de mercado está sobrevalorado respecto a su valor en libros o su valor contable. Si está menor a 1, quiere decir que el precio de mercado está subvalorado respecto a su valor en libro. Entonces, con esos dos caminos podrías identificar una sobre o subvaloración de un mercado. Excelente explicación, Juan Felipe. Creo que con esto pues damos por finalizado nuestra sesión del día de hoy. No olviden, por favor, registrar todas sus preguntas en el forms que les compartimos a través de este chat. No olviden ver la playlist que tenemos en nuestro canal de YouTube para que complementen toda su capacitación. Y finalmente, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, de hecho, también, y también pues visitar nuestra tienda bbc.com, donde también podrán encontrar todos los detalles y capacitación adicional a lo que estamos viendo el día de hoy y pues que sigan conectados con nosotros. Así que pues la cita es mañana nuevamente a las 12 del día, donde tendremos otros temas también súper importantes para que puedan complementar su capacitación. Y nada, pues muchas gracias, Juan Felipe, por tu tiempo, por estar siempre pendiente con todo lo que pasa en bolsa y bueno, esta es tu casa. Gracias, Juan, y un saludo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.